¿Qué tal, gente de La Guarida? Ya nos encontramos en un nuevo episodio de La Guarida del Búho Explica, o el Búho Explica si quieren un nombre más corto. Y en esta ocasión vamos a explicar la última parte de lo que comprende lo que es la teoría de juegos. En particular yo quería hacer estas temáticas en forma separada, en 2 capítulos, pero viendo las similitudes que tienen ambas temáticas, decidí hacerlos todos en un episodio y hacer este episodio un poco más largo. También decir que este va a ser el capítulo de cierre de esta miniserie de podcast con respecto a la teoría de juegos, ya que consideraría todos los aspectos básicos para entender cómo funciona un juego. Primero teníamos qué era la teoría de juegos como tal. Luego teníamos el concepto de estrategia y ahora explicaremos el concepto de incentivo y pago. Ya con estos conceptos a la mano podemos básicamente analizar un juego desde el punto de vista de su ejecución, de su programación, si queremos explicarlo en un aspecto de videojuego, pero más bien es analizar un juego desde el punto de vista del diseño, ¿ya? Para saber identificar qué es realmente un videojuego y qué no es un videojuego, y también eliminar varios mitos con respecto a los conceptos asociados a los juegos. En esta ocasión, con respecto a incentivos y pagos, existe tal vez un mito o tal vez un error que todos cometemos en confundir en estos dos conceptos que son sinónimos, y en realidad no lo son, ya que el incentivo tiene mucho que ver con respecto a el diseño de mecanismos, ¿ya? Y hacer un sistema de restricciones, más que el pago. Me explico. Un sistema de restricciones tiene que ver en cómo yo hago que una persona, un individuo, en este caso un jugador, se comporte en una área acotada, ¿cierto? Esta área acotada yo la puedo restringir a través de los incentivos también. Por ejemplo, si yo quiero un juego que sea basado netamente en la búsqueda de alto puntaje, mis incentivos van a ir por ese lado. Si yo quiero que sea un juego exploratorio, también mis incentivos van a ir por ese lado. Obligar o en cierta manera incentivar de forma fuerte a mi jugador a que explore el mapa en el caso de un mundo abierto, o en el caso tal vez de un juego fighting o otro tipo de cosas, genere estrategias de no obtener mucho daño y el infligir más daño al oponente. Entonces todo este tipo de restricciones también acotan nuestro sector de juego, y esto también son incentivos, ¿ya? Más que nada, el entregar incentivos es condicionar el comportamiento de un jugador para que éste no salga de las barreras que nosotros tenemos predispuestas ya en nuestro juego. También habíamos mencionado que es un diseño de mecanismos. ¿Por qué es un diseño de mecanismos? Primero, porque los incentivos deben ser coherentes con respecto al juego. Es decir, yo no puedo hacer un incentivo de explorar algún mapa en particular sin que éste tenga asociado un nivel de dificultad, ¿cierto? Y también que el jugador posea unos prerequisitos para poder acceder a ese incentivo. O sea, si bien yo puedo tener un incentivo de mata al dragón nivel 9000 en algún juego RPG, pero si mi jugador no tiene nivel suficiente para poder vencerlo, va a ser un incentivo que lo va a frustrar. Entonces, en ese aspecto, cada incentivo también debe ser diseñado. Se debe crear un mecanismo para acceder a tal incentivo. Al tener estos dos conceptos aclarados, ¿cierto? Podemos entender que el diseño del mecanismo y el sistema de restricciones funcionan en forma coordinada. Y al funcionar en forma coordinada, podemos crear métodos de coordinación con respecto a los juegos. Es decir, de que los incentivos deben estar completamente coordinados con las restricciones que tiene mi juego. Y es ahí donde yo puedo mezclar mis incentivos con las restricciones. Una técnica muy conocida es que las mismas restricciones sean incentivos, como yo explicaba, de que si yo quiero enfocar mi juego a un tipo de comportamiento, sea puntaje, sea estrategia, sea exploración, sea recolección, sea cualquier comportamiento que yo espere de mi jugador, yo lo estoy incentivando, pero a la vez lo estoy restringiendo, ya que
voy a premiarlo para que haga una cosa y castigarlo si en el caso que hace otra, que no quiero que se realice en el juego. ¿Ok? Por lo tanto, el incentivo y el pago, digámoslo así, no son el crédito del término. Muchas veces se utiliza el argumento, sobre todo en lo que es novelas visuales o aventuras gráficas, de que la recompensa o el incentivo es llegar al final, ¿cierto? Y ver en qué termina la historia. Eso no es un incentivo, ya que eso es un rol que debe cumplir el juego por sí mismo, no es algo que el jugador deba condicionarse. O sea, independiente del comportamiento que tenga el jugador, si juega, digamos, siguiendo las reglas del juego, va a llegar al final sí o sí. Entonces, por tanto, el llegar al final del juego ya deja de ser un incentivo, sino que es una función, es algo que debe tener el juego. ¿Okay? Por lo tanto, es algo que no es ni incentivo ni pago. También quiero poner el concepto de por qué el incentivo y pago son completamente distintos, ¿ya? El incentivo, como vimos, son métodos coordinados, digamos así, y restricciones, al fin y al cabo. El método de pago tiene que ver en, también se le llama como el matriz de recompensas, ¿ya? Pero se habla de una recompensa no con respecto a un incentivo, sino que con respecto a cómo yo llego, digámoslo así, qué camino yo tomo para llegar al final del juego. ¿Ok? Nosotros tenemos, en cierta manera, sobre todo en juegos de última generación o ya post 2000, incluso un poco antes, muchos juegos que entregan distintos finales de acuerdo a series de acciones que yo voy haciendo en el juego. Puedo tener, sobre todo en Silent Hill, que poniendo un ejemplo donde tengo un final Omni, un final muy difícil, el final Good Plus, Bad Plus, o distintos tipos de finales, y todos ellos catalogados, ¿ya? Ahí yo recibo un pago, ¿cierto? Entonces, por tanto, el pago es, digámoslo así, es la suma de muchos logros, ¿cierto? O de muchos incentivos acumulados para tener un pago. De cierta manera, yo junto una cantidad X de incentivos para yo obtener un pago, ¿cierto? Un pago mayor. Entonces, ¿por qué son distintos? Ya que puedo tener muchos incentivos en un juego, pero no necesariamente esos incentivos me van a llevar a un pago. ¿Ok? Puede ser un juego netamente basado en incentivos y tener un final, pero puede ser que puedo realizar un juego sin cumplir ningún logro muy particular, realizarlo en forma plana y horizontal y llegar de misma forma al final del juego. ¿Ok? Entonces el pago, digámoslo así, es un nivel especial de recompensa. ¿Ok? Ya que, y también en qué se diferencia, ya que este pago no es restrictivo, a diferencia del incentivo, que el incentivo condiciona la conducta del jugador. El pago no lo condiciona, ya que este pago puede ser obtenido o no obtenido, ¿ya? Es completamente opcional, a diferencia del incentivo, que es algo muy relacionado con respecto a cómo un jugador puede llegar al final del juego o cómo quiere que este se desarrolle, en el caso que no tenga final, en el caso de un juego de mundo abierto o un sandbox. ¿Ok? Por tanto, este pago, al no ser obligatorio, no es una restricción, a diferencia de un incentivo que sí es una restricción. ¿Ok? Esa es la gran diferencia que existe entre esos dos puntos. ¿Ok? Ahora, con respecto a la coordinación y cómo se coordinan, digámoslo así, las restricciones, los mecanismos y todo lo que hemos explicado, hay dos conceptos claves que quiero mencionar, que obviamente están en nuestra pizarra ayuda a memoria, que está en el video. Existen dos conceptos, que es la selección adversa y el riesgo moral. Primero, la selección adversa, ¿qué es? La selección adversa es cuando nos encontramos en la primera etapa del juego, ¿okay? En donde nosotros podemos plasmar distintos tipos de estrategias, ¿okay? Estas estrategias, como nacen de nosotros, la máquina simplemente absorbe y trata de actuar frente a esta estrategia de acuerdo a distintos algoritmos que hayan sido programados en él, o también distintas lógicas que hayan sido dispuestas en el caso de algún juego de mesa o en un juego que no es directamente computacional, sino que es más bien un juego lógico. La selección adversa tiene que ver con en cómo el usuario se opone tal vez a estas restricciones.
impuestas en el juego, ¿cierto? Pero que a la vez entrega un incentivo en el caso que yo obedezca a tal restricción. Por eso que el usuario o el jugador, en este caso, selecciona, digámoslo así, qué es lo que más le conviene, ¿cierto? Y esta selección de ver qué es lo que más le conviene es una selección adversa, ya que nunca va a haber una selección en la cual él siempre gane, sino que va a haber, esta selección va a tener una cierta ganancia y que va a coartar ciertas libertades que le puedan permitir en el juego. ¿Okay? Si seguimos una estrategia, voy a tener que seguir por esa senda para llegar a un cierto final o para que el juego se desarrolle de una manera determinada. ¿Okay? A esto se le llama selección adversa. Luego, la otra parte, digámoslo así, cuando ya yo hice la selección, se le llama riesgo moral. ¿A qué se le llama esto riesgo moral? Tiene que ver en qué tan de acuerdo estoy yo como jugador con lo que estoy haciendo, con el camino que yo estoy desarrollando en el juego. Estos dos conceptos están mucho más bien relacionados con lo que es la economía. Algo que no es muy distante, ya que viene de la parte del equilibrio de Nash, concepto que hablamos en el primer episodio, ¿cierto? Y que también un poco recordamos en el segundo. Y este riesgo moral tiene que ver en básicamente sacar las cuentas con respecto a la selección adversa realizada en primera instancia. Puede ser que yo anteriormente haya tomado una decisión en la cual haya tenido mucha ganancia, digamos, o con un bajo coste con respecto al juego, pero al avanzar del juego esa ganancia se fue perdiendo mucho más rápido, en contraste con otra opción que tal vez tenía un mayor coste pero tenía un mayor beneficio a largo plazo. ¿Okay? Entonces el riesgo moral tiene que ver en la ganancia en el tiempo que nosotros hayamos obtenido en el desarrollo del juego a través de una selección adversa. Tenemos la selección adversa por un lado, en la cual nosotros seleccionamos a primera instancia una opción de juego con sus pros y sus contras, y el riesgo moral básicamente cuánto nosotros ganamos o cuánto nosotros perdimos al haber tomado tal opción. Es ahí donde entre medio de estos dos existe el mecanismo de coordinación que nosotros hablamos anteriormente, que básicamente son los incentivos. ¿Okay? Estos incentivos son transversales y corren independiente de la selección que yo haya tomado, ¿cierto? La selección lo único que hace es que yo al tomar una opción, una cierta cantidad de incentivos van a estar más presentes que otros, ¿sí bien? Pero no significa que se eliminen incentivos en el juego. Eso es básicamente cómo funciona esto. Y este mecanismo de coordinación tiene un nombre y se llama el principio de revelación. ¿Okay? El ejemplo más clásico con respecto a este principio de revelación es cuando un jugador posee información con respecto a cómo ganar el juego. Y este jugador miente, digámoslo ahí, al interlocutor o le miente el juego para poder sacarle más provecho. Pero ¿qué ocurre? De que al conocer el juego y no, digamos, actuar de forma fidedigna a través del juego, no puede aprovechar al 100% de sus incentivos. Entonces, por tanto, el riesgo moral que corre va a ser más alto. Pero en el caso que tal vez ponga una postura más honesta, puede sacar mayor provecho a esos incentivos. ¿Ok? Entonces, o sea, estamos clarísimos de que todo esto depende de cuál estrategia que yo utilice, ¿cierto? Tema que nosotros tratamos anteriormente. ¿Okay? Entonces, si tenemos una mezcla de estrategia y de incentivos, nosotros vamos a tener un cálculo aproximado de cuánto riesgo yo estoy corriendo al jugar tal juego con tales incentivos, utilizando tal estrategia. Entonces, teniendo esos conceptos, podemos definir cuál es el comportamiento de un jugador de principio a fin. ¿Okay? Eso es con respecto a el principio de revelación y las técnicas de incentivo. El pago, como nosotros hablamos, podríamos también decir que es la recompensa obtenida a través de una estrategia. ¿Okay? Si nosotros utilizamos tal estrategia, vamos a tener cierto pago. ¿Okay? Si tenemos una segunda estrategia y utilizamos tal incentivo, vamos a tener otro pago. Pero, como nosotros hablamos, ¿qué pasa si nosotros utilizamos una estrategia completamente tonta?
en donde tenemos gran riesgo moral, tenemos una gran pérdida, pero logramos llegar al final. ¿Eso se le podría considerar pago? No, ya que no he obtenido ningún beneficio a través de los incentivos. Por tanto, el llegar al final de un juego, digamos así, o crédito de término, que sería la terminología más adecuada para este escenario, no es parte de los incentivos, ya que este crédito de término también se encuentra en elementos que no son juegos. Por ejemplo, una película, el final de una película es un crédito de término, el final de un libro también es un crédito de término, el final de una canción también se le puede considerar un crédito de término al llegar a los últimos minutos. Entonces, por tanto, este término no es una característica de los juegos, ¿ok? Entonces, ya teniendo estos conceptos analizados, nosotros podríamos hacer un resumen de los 3 episodios que hemos realizado. El primer episodio, que trató netamente de teoría de juegos, plasmamos qué es lo que era teoría de juegos y qué es lo que no era. En ese capítulo plasmamos el equilibrio de Nash, en el cual yo puedo establecer o imponer el concepto de miedo ante mi jugador adversario para yo obtener la mayor ganancia al menor coste, coartar movimientos, ¿cierto?, de mi oponente. Y también identificamos ahí de que un juego no es necesariamente un generador de experiencias, ya que las experiencias no son algo exclusivo de los juegos. También si yo veo una película o leo un libro, también vivo una experiencia, ¿cierto? Una experiencia en nuestra imaginación, pero que no tiene que ver con la dinámica de un juego. En el segundo episodio nos trasladamos a lo que era la estrategia, en donde básicamente nosotros explicábamos cuáles son los mecanismos de cómo pensar y cómo hacer movimientos dentro de un tablero de juego. También el caso clásico del ajedrez. Y también teníamos nuestro concepto clave, que era el dilema del prisionero, en donde básicamente yo podía establecer una metodología o una estrategia de comunicación entre 2 prisioneros de forma encriptada. Esto también poniéndolo en otro escenario, ¿cierto? Pero podríamos decir que la estrategia era cómo comunicarse entre 2 prisioneros habiendo un guardia que pudiera leer tal mensaje. Y como la estrategia que se ocupaba ahí era la estrategia de la encriptación de los mensajes. También podrían haber ocupado otro método, distraer al guardia y pasarles el mensaje. Pero todo eso depende de cuáles opciones hay para avanzar. Entonces, por tanto, lo que yo genero como jugador para avanzar en un juego, eso es estrategia. Y luego caímos en este tercer episodio con respecto a los incentivos, en donde podemos hacer también un símil con respecto a la estrategia, en donde los incentivos es lo que nos ofrece el juego para nosotros poder avanzar o poder tomar ciertos caminos, ¿cierto? A través de una selección adversa, ¿cierto? Y teniendo como resultado un riesgo moral de acuerdo a los incentivos que yo tomé. Entonces, la estrategia podríamos también decir que es cómo yo planeo tomar tales incentivos para avanzar en el juego y tal vez poder acceder a algún pago, siendo este pago no excluyente de terminar o no el videojuego, en el caso de un juego programado, o un juego de mesa en el caso de algún juego lógico. Ok, creo que con eso hemos explicado todo lo que es los conceptos básicos, al menos, de teoría de juegos, ¿cierto? Como habíamos explicado anteriormente, el objetivo de cada uno de los capítulos que tenemos en esta mini serie de podcast es explicar en forma breve, rápida y al grano lo que era teoría de juegos, y creo que se ha logrado. Entonces, por tanto, doy término de esta serie de podcast, pero no nos vamos del mundo del podcast, sino que si ustedes han escuchado anteriormente, estamos con mi amigo Cristian Escobar, más conocido como Psycho Crusher, trabajando en el podcast Hipercubo, el cual les dejo también en la descripción de este video y también en nuestra pizarra ayuda a memoria el link para que lo puedan visitar, que es hipercubo.poptagono.com. ¿Por qué es así? Porque también es un subproyecto nacido de Poptagono. También obviamente visitarán a la página Poptagono, donde estará alojado este podcast, y por supuesto, si ustedes quieren informarse de todos los proyectos en los cuales estamos trabajando, pueden darle like a La Guarida del Búho en Facebook.
¿ok? Y también, si ustedes quieren, bueno, y esto también es como un dato adicional, hace poco hemos habilitado la plataforma Ask, en el caso que ustedes quieran hacer alguna consulta con respecto a la teoría de juegos, los programas que se han realizado, o también alguna consulta off topic que quieran preguntar. Ese link también estará disponible en la descripción del video y también en la página principal de la página de YouTube. Y si ustedes visitan la bitácora histórica que está en WordPress, también estará el link disponible ahí. Ok, bueno, sin más preámbulos me despido y también les agradezco mucho a las personas que han escuchado este pequeño proyecto y a las personas que también comentaron y que también plasmaron de esa forma el apoyo al podcast. Ok, me despido, nos escuchamos en Hipercubo, no se olviden seguirnos ahí, estamos en iTunes y también estamos en Evox, ¿ya? Y por supuesto en Poptagon, está más que decir. Así que nos vemos y nos escuchamos en Hipercubo y por qué no, tal vez en otro continuación de un proyecto de El Búho Presenta o en otro proyecto que se nos presente. Así que adiós chicos, un abrazo grande.